Los 9 dones del Espíritu, sabiduría, segunda parte. Sabiduría implica la capacidad espiritual para poder ver lo que se está moviendo en el mundo espiritual, detrás de lo que ven nuestros ojos, que podemos ver espiritualmente, cuáles son los espíritus, los espíritus fundamentalmente, qué origen tienen esos espíritus que están por detrás de los actores visibles. 1 Corintios 13:13 nos da las 3 virtudes básicas. Dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es el amor. Lo contrario del amor es el temor. El temor a no poder entender lo que ocurre y no poder solucionar los problemas que se nos presentan. Reemplazó el amor que nos permite lanzarnos hacia Dios y hacia adelante confiando en Él. Bueno, vamos hacia adelante porque adelante está Él. El temor se genera cuando vemos espiritualmente el reino de las tinieblas en vez del reino de los cielos. Esos son los lentes turbios que nos puso Satanás. Ahora, sí, es cierto, cuando tememos, tenemos razón para temer, porque al estar en un mundo contaminado, el reino de las tinieblas está, claro que está. El asunto no es que esté el reino de las tinieblas, porque siempre va a estar, sino el asunto es si podemos ver a Dios muy por encima de eso. Si permanecemos en amor, la sabiduría se vuelve a activar. Deuteronomio 6, 6-9. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Primera mención, primera idea, vemos la conexión entre la sabiduría y los hijos. Enseñar la palabra que nos muestra las realidades espirituales a los más cercanos, nuestros hijos, hijos naturales, hijos espirituales. Esto activa el sentido de sabiduría. Lucas 7:35 dice, pero la sabiduría la reivindican sus hijos. Una frase interesante, de nuevo encontramos una conexión, sabiduría con hijos, aunque Jesús está hablando acá de una manera simbólica, porque se puede traducir por resultados, la conexión de todas formas es clara, hijos, resultados, está muy vinculado. Lucas 1:17, y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías. Aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. De nuevo, la conexión entre sabiduría e hijos. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva. Esta es la primera expresión que se nos dice respecto de la palabra de Dios aquí. La sabiduría permite ver lo que se está moviendo y si se mueve, tiene vida. Todo lo que tiene vida sobre esta tierra tiene algún tipo de movimiento, algún tipo de actividad. Nada está estrictamente quieto o perfectamente quieto, y aun si estuviera quieto a nuestros ojos, hay mucha actividad en sus células. Entonces podemos decir que todo lo que tiene vida de alguna manera, de alguna forma se está moviendo. Ahora, sí, todo lo que tiene vida se está moviendo. No necesariamente es la vida de Dios, pero en todo caso permite ver dónde está esa vida de Dios. Hay una falsa vida. La falsa vida del enemigo, en esencia, está tomada de la vida de Dios. La única fuente de vida es Dios. Satanás y el ejército de las tinieblas no tiene vida por sí mismo, sino que ha tomado y corrompido la vida de Dios y por un tiempo se le permite tener vida. Bueno, se le ha dado vida, en realidad, ¿no? Lo que Dios da no lo quita. Pero bueno, es una vida corrompida. Hay movimiento, hay vida, no es de Dios. La sabiduría nos permite ver dónde está ese movimiento, vida de Dios.
Salmos 40, 7 al 10. Por eso dije, aquí vengo ya. Esta es la primera expresión del Mesías. La misión de Cristo despierta nuestros sentidos espirituales. Aquí vengo ya, lo vemos venir. Cuando el Mesías dice aquí vengo ya, nos remite a la figura de él viniendo, caminando por las calles, los montes. Entonces lo estamos viendo. Vemos lo primero cuando aparece ahí en la lejanía, lo primero es verlo, lo vemos venir. El anuncio de que viene nos motiva para salir a verlo venir, salir a recibirlo, esperar en el camino para identificarlo ahí apenas lo veamos y recibirlo cuando Él llegue. Lucas 19, 36, 40. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Aquí justamente tenemos esta imagen. La multitud primero lo recibió, lo vio venir y al verlo reconoció, lo recibió y luego tuvo la revelación de quién es. Por eso comenzó a gritar de alegría y esta alegría inundó a toda la creación también. Hebreos 12, 22, 24. Ustedes por el contrario se han acercado al monte Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La primera expresión es al monte Sión, justamente. El monte Sión es el lugar alto, desde donde puede verse todo con claridad, donde la atmósfera es diáfana y la perspectiva es amplia, por encima de las nubes y el polvo de la superficie. Podemos decir que es el lugar donde mora Dios. También podríamos pensar que el monte Sión es un ámbito propiamente del segundo cielo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el segundo cielo como el cielo de Satanás. De hecho, Satanás lo ha usurpado en parte. Él no lo creó, no puede crear nada. Y cuando usurpa algo, tampoco lo usurpa completamente. No puede. Entonces, este monte Sión podemos pensar que es el lugar del segundo cielo que en su función original nos permite ascender y conectarnos con Dios allí en el tercer cielo. Para tener una buena perspectiva, es decir, para ver, hay que subir. En todas las ciudades antiguas, siempre la atalaya estaba en la torre, arriba, en lo alto, lo más alto que podían ellos construir. Bueno, ahí estaba el atalaya, viendo. Apocalipsis 1, 13 al 16. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies, y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve, sus ojos chispeaban como una llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua, en su mano derecha llevaba 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. La revelación de Jesucristo, la visión de Cristo resucitado, despierta nuestros sentidos espirituales. Al verlo a Él, somos transformados a su imagen. Este vestido, que llega a los tobillos, es una palabra que se puede transliterar como poderes. Es la túnica que nos cubre. Es lo primero que vemos. La sabiduría
implica ver lo inmediatamente visible en el ámbito espiritual, ¿no? Claramente. Vestido de lino fino son las obras justas. Hay muchas referencias en la Biblia sobre eso. Hay distintas vestiduras. Hay una vestidura que cubrió a los primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron. Hay una capa de colores que le fue dada a José, que tenía que ver con gobierno. Hay una capa que se debía entregar, según nos dice Jesús en el Sermón del Monte. Hay una capa escarlata que le han puesto al Señor encima. La que le quitaron a Jesús, la túnica que le quitaron a Jesús y repartieron. Los vestidos de justicia es aquello que nos recubre, habiéndonos quitado las vestiduras sucias del pecado, cubiertos con su capa de humildad. Esta es otra capa del Señor, que es sencilla a los ojos humanos, pero es gloriosa en el cielo. Es una capa muy poco atractiva. Rick Joyner desarrolla esto muy bien en sus libros, pero solamente cuando podemos ver las realidades espirituales se vuelve algo deseable. Es lo primero que vamos a aceptar por fe. Esta capa que en el ámbito terrenal la humildad parece pequeña. La gente normalmente no va a apreciar a las personas que vienen con vestiduras humildes, sea en un sentido físico, material, o sea en un sentido simbólico. Cuando lo vemos a Jesús vestido con estas vestiduras blancas, sabemos que Él es perfectamente justo y puro, que no hay malas intenciones, ni indiferencia, ni falta de amor en Él. También sabemos que esas vestiduras son las mismas que Él permitió que les quitaran para cubrirnos a nosotros. La oración despierta el sentido de la sabiduría. ¿Cómo? Bueno, lo vemos en la oración de Mateo 6, 19 al 13. Por eso ustedes deben orar así. Y la primera expresión que utiliza es Padre Nuestro. Luego sigue diciendo: que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. La primera expresión es la expresión del amor, de reconocerlo a Él como Padre. Es la imagen del niño que corre a los brazos del Padre apenas lo ve. Por eso lo primero que decimos, Padre Nuestro, porque lo vemos, porque Él está ahí esperando nuestra oración. Lo reconocemos apenas lo vemos. Él es lo primero que tenemos que identificar. En dónde está obrando, qué está haciendo. El resto se va a empezar a ver a partir de allí. Todo se ordena a partir de allí, a partir de verlo a Él. Mateo 7, 7 al 11 repite 9 expresiones que son muy similares, pero que tienen una connotación un poco diferente. La primera es: pidan y se les dará. Pedimos que se ha despertado el sentido de la sabiduría. Esto ya no depende de nosotros, sino de una obra milagrosa de Dios. Pero esa obra está disponible sin falta. Hay cosas que se nos piden que hagamos nosotros y que de alguna manera dependen más de nosotros. Hay cosas que están dependiendo enteramente de Dios y que, bueno, lo único que requieren es que las pidamos. Santiago 1, 5, 6. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, de nuevo nos encontramos con sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Entonces, Santiago no está diciendo: si alguno requiere de sabiduría, póngase a estudiar. En todo caso, eso tiene que ver con el conocimiento que vamos a ver luego. Pero en el caso de la sabiduría, se nos exhorta a pedirla. Pedir y recibir.
La sabiduría está expresada principalmente en el estilo sensorial. El estilo sensorial, es decir, la forma en que las personas se conectan con Dios, en este caso a través de lo que se ve, aprecia la belleza, disfruta de la creación de Dios. Los peligros son la preocupación por lo estético, demasiado, caer en esa dependencia de las cosas externas, y hay un descuido en el servicio y en los valores internos. Justamente este punto fuerte de poder ver a Dios en la naturaleza, en la creación, tiene, por otro lado, la debilidad de quedar demasiado en eso externo. La ayuda que recibe es de los estilos de espiritualidad de compartir, que está vinculado con el sentido de milagros, y ascético con el sentido de profecía. El amor fácilmente puede caer en el quietismo, es decir, solo disfrutar del amado, y no logra cambiar ninguna realidad. El estilo compartir, que se relaciona con el don de milagros, implica una voluntad y acción firmes para cambiar la realidad material, mientras que el estilo ascético, que se relaciona con el sentido de la profecía, implica cambiar los sistemas de impiedad e injusticia. Muy bien, y hasta aquí llegamos en esta segunda parte. Continuamos en la tercera viendo otros textos que nos aclaran la dimensión del sentido espiritual de la sabiduría.